Queridos amigos, qué gusto que nos permiten entrar a sus hogares. La verdad es que siempre uso el mismo saludo, pero verdaderamente es un gusto poder estar con ustedes compartiendo distintos temas. Vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que a todos nos ha tocado muy cerca y qué repercusiones han tenido o tiene en este momento en nuestra vida. Ya estamos hablando sobre el tema del COVID. Cómo afrontarlo, cómo vivirlo, cómo saber motivar a las personas que estén en esa situación, pero todo viéndolo desde la fe. Cómo afrontar esta situación con amor, cómo afrontar esta situación desde la mano de Dios. Nos acompañan Chelo Cruz, que es la que nos va a dar el tema, Marina Ostov, Guillermo Macías, y sin más, les dejo con el micrófono con Chelo. Chelo, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya Jorge dijo que vamos a compartir este momento, algo súper importante que vivimos desde hace bastante tiempo, 2 años y medio, que es el COVID. Y hoy quiero compartir mi experiencia de haberme enfermado de COVID y cómo fue que experimenté esta enfermedad y cómo Dios verdaderamente me ayudó a salir adelante de esta situación. Y algo que quiero compartirles es, desde que empezó la pandemia, hace 2 años y medio, fue súper importante para mí poner atención en todo esto que estaba sucediendo, porque en la vida cotidiana me dedico a acompañar a mi comunidad latina en Pittsburgh y en otros lados diferentes lugares, acerca de nuestra salud a nivel psicológica y a nivel espiritual. Entonces, empieza la pandemia y cuando empieza la pandemia me acuerdo perfecto que era todo caótico. Todo se cerró, había problemas en todos lados y recuerdo que el nivel de estrés, de ansiedad, empezó a subir muchísimo porque las personas no tenían qué comer. Aquí en Pittsburgh, la comunidad que yo acompaño, no tenía que comer, no tenía cómo pagar la renta, había problemas en las escuelas, es decir, de repente, de la noche a la mañana, todo explotó por una situación de salud pública, que era este virus. Y entonces, al inicio me acuerdo que lo que empecé a hacer era como resolver situaciones de emergencia, como no hay comida, no hay para pagar la renta, y entonces traté de organizarme para satisfacer esas necesidades. Y entonces me empecé a dar cuenta que la situación de ansiedad, de depresión y de suicidio empezó a subir, pero a niveles desproporcionados. Entonces, ya desde el inicio de la pandemia, empecé a acompañar a personas a nivel psicológico y espiritual en esta situación. Y durante todos estos 2 años y casi 2 años y medio, yo no me había enfermado. Es decir, acompañé a personas que se murieron, acompañé a personas que se les murió la mamá o el papá en el país de donde venían, porque básicamente acompaño a personas de América del Sur, de México, Centroamérica y América del Sur. Entonces, moría el papá, moría la mamá, moría la hermana, moría la tía. Era una situación bastante terrible y todo a distancia, ¿verdad? El sufrimiento, acompañar ese sufrimiento. Y yo soy voluntaria en el hospital de adultos, en el hospital de niños y en la cárcel aquí en Pittsburgh, pero todos los voluntariados se cerraron. Entonces yo dediqué toda mi energía a acompañar a las personas o por teléfono o yendo a visitarlos, pero tratando de no contagiarme, ¿verdad? Y la verdad es que yo le dije a Dios, eso es la verdad, le dije a Dios, protégeme y que no me enferme, por favor, porque necesito ayudar a mucha gente. Y así fue. Yo andaba con las gentes que viven en la calle, homeless, y con muchas personas enfermas, y nunca me contagié, gracias a Dios. Me protegía con el tapabocas y con la distancia, y eso fue suficiente. Y resulta que en todo este tiempo, de verdad, he vivido con mucho, mucho dolor esta situación de tanta pérdida, de tanto sufrimiento, tanto daño a nivel físico y psicológico, las personas que se han enfermado y que quedan con secuelas bastante grandes. Pero resulta que de la manera más inesperada, hace
un mes y medio, casi 2 meses, 1 mes, 3 semanas, yo me contagié. Y fue de la forma más simple, no fue en la cárcel, no fue, ya regresé a mis voluntariados, ya estoy en los hospitales, ya estoy en la cárcel, y no me contagié ni en la cárcel, ni en la calle con los homeless, ni en los hospitales. Me contagié en un encuentro familiar y esta persona no sabía que tenía el virus y ya, eso bastó para contagiarme. Me empieza a arder la garganta y entonces dije, no es buena señal. Me hice la prueba, salí negativa y resulta que al día siguiente amanezco con fiebre de 40, súper mal, súper débil, y entonces dije, esto es COVID. Me hice la prueba nuevamente, pruebas caseras, y salí positiva. Y entonces ahí empezó esta experiencia que fue bastante fuerte y que no me esperaba y que yo pensé que ya la había librado. Tengo todas las vacunas, tengo 4 vacunas y ya me voy a poner la que sigue. Entonces tenía todas las vacunas, había estado en lugares súper expuesta y nunca me había contagiado. Entonces ya creía que no me iba a pasar. Pero bueno, entonces lo que les quiero compartir es cómo fue esta experiencia de yo en carne propia vivir este virus, que es bastante feo, y cómo es que Dios actúa a través de esa situación. Bueno, estuve 2 días muy mal. Y lo interesante en mí es que generalmente he desarrollado por muchos años esta capacidad de poder observarme a mí misma y de ver lo que pasa dentro de mí a través de la oración y de la meditación. Entonces, estaba yo verdaderamente que sentía que me iba a morir. Empezaban a aparecer los síntomas súper rápidos. Primero fue la garganta, al día siguiente la fiebre de 40, dolores de cabeza terribles, se congestionó toda la parte de la cara, entonces los oídos me tronaban, toda esta parte congestionada. Después el intestino, empecé a tener dolores terribles de intestino y por supuesto problemas con el intestino. Luego empecé a tener, era como si yo viera cómo el virus recorría mi cuerpo, empecé a hacer conciencia de todas las partes que afectaba, súper débil, pero así de no poder abrir los ojos. Luego empecé a sentir que afectaba mi cerebro, porque yo veía una taza y sabía que era una taza y no podía decir el nombre. Sabía que empezaba con T, pero no sabía, no salía más de mí, ¿no? Y me di cuenta que el virus estaba afectando mi cerebro, mi memoria, y después el sistema nervioso, que eso fue lo que más me asustó, porque yo ya sabía muchas cosas. Después de 2 años había leído mucho del virus, había acompañado a muchas personas y sabía los daños que hacía el virus en el organismo. Y sabía cómo afectaba el sistema nervioso, porque en mi familia hubo una persona muy afectada en el sistema nervioso por el virus. Así que yo empecé de repente a sentir emociones que venían, se quedaban un rato y luego se iban. Y eso sí me sacó mucho de onda, porque de repente sentía muchísimo coraje, así como una bocanada de coraje terrible que se transformaba en odio, y ahí se quedaba y después se iba. Y la verdad es que yo decía, ¿qué es esto, por favor? Y así venía emociones de coraje, de miedo, de tristeza, que todo se iba como en niveles muy altos. El coraje se fue como a odio, la tristeza, depresión. Y entonces fue 2 días verdaderamente estar tirada. Gracias a Dios mi esposo se encargó de cuidarme increíblemente bien. Y el tercer día, de verdad que lo básico creo yo fue que bajó la fiebre y entonces ahí verdaderamente sentí que había resucitado. Y la verdad es que yo todo el tiempo hablo con Jesús y entonces el tercer día le dije, chócala, igual que tú resucité, porque verdaderamente había sentido que me estaba muriendo. Y en ese proceso de sentir que estaba muy mal, lo que yo hice fue recurrir, porque como que cognitivamente no estaba funcionando, no estaba pensando, pero el espíritu me dijo qué hacer. Entonces lo que hice esos 2 días que estuve muy mal fue visualizar a Jesús que imponía sus manos sobre mí
que me llenaba de la luz de sanación, a los arcángeles mayores, Miguel, Gabriel, Rafael, a todas las huestes celestiales, arcángeles, ángeles, tronos, potestades, era realmente cubrirme de esa luz de Dios y simplemente soltar el cuerpo. Era como que mi mente me dijo, no pongas resistencia, relájate, suelta todo. Y puse todo en manos de Dios. Le dije a Dios, tú sabrás qué haces. Y entonces en esos días, a pesar de lo mal que me sentía, alcanzaba a pensar, me estás regalando esta experiencia por alguna razón importante. Este es un regalo que me estás dando. Pero bueno, hasta el tercer día que siento que resucité y que ya bajó la fiebre y empecé a sentir que respiraba diferente, que mi cuerpo se sentía diferente, ahí es donde empecé a hacer este proceso de verdaderamente darle gracias a Dios porque estaba viva. Y empecé a traer todas estas memorias de todas las personas que han estado súper graves, que tienen muchos efectos secundarios por haber estado enfermos. Y empecé a agradecer. Y empecé a decirle a Dios, dime por qué estoy viviendo esto, cuál es la razón por la cual me regalas esta experiencia. Y poco a poco fue largo mi proceso, estuve muy débil y con muchos problemas de todo tipo por una semana y seguí saliendo positiva hasta los 14 días. Entonces fueron 2 semanas bastante intensas de estar encerrada en un cuarto, una semana encerrada en un cuarto y de una deprivación emocional muy grande. Porque aunque tuve todos los recursos materiales para estar sana, es decir, mi esposo se encargó de darme medicamentos, comida, todo lo que yo necesitaba, pero la parte emocional no estaba cubierta, porque yo necesitaba ser abrazada y como mi esposo tenía una conferencia a la que tenía que ir, no quería contagiarse. Entonces solo abría la puerta, cerraba la puerta y ese era el máximo comunicación que teníamos. Y yo no soy tecnológica como para estar haciendo videollamada de un cuarto a otro o todas estas cosas. Así que fue súper interesante para mí esta semana de claustro y de repente decía, gracias a Dios que hay personas que tienen este virus y no tienen síntomas. Gracias a Dios que hay personas que tienen este virus y tienen síntomas súper leves. Pero ahora entiendo más a las personas que he acompañado por 2 años y medio y todo el sufrimiento, toda la privación a nivel emocional, todo el drene físico y psicológico. Y la verdad es que yo daba gracias a Dios que pudiera hacer esta combinación del trabajo psicológico y espiritual, donde pude vivir esa semana de una u otra forma de la mejor manera posible, o sea, sin tanta trauma en la depresión como otras personas han sufrido, pero reconociendo que la fuerza, verdaderamente la fuerza que tuve para poder atravesar esta enfermedad fue Dios. Y el sentir su fuerza, sus ángeles, Jesús presente, María, por supuesto, María de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, también acompañándome. Y eso me daba muchísima paz, me daba muchísima paz. La segunda semana ya pude salir de mi cuarto con tapabocas porque seguía positiva. Pero de todos modos, mi cuerpo no reaccionaba porque había una debilidad generalizada muy, muy grande, muy grande. Entonces, para mí esta experiencia definitivamente no puede ser vivida por lo que he acompañado y por lo que yo viví, si no es desde la fe. Porque cuando no tenemos esta fuerza y esta certeza de que no estamos solos, de que estamos sufriendo físicamente, de que estamos teniendo esas carencias a nivel psicológico, y si no tenemos de dónde agarrarnos, de dónde anclarnos, a quién orarle, a quién pedirle, de quién sentir la certeza de que todo va a estar bien, es mucho más difícil, siento yo, salir de esto.
Y la verdad es que en mi vida cotidiana vivo retos muy grandes y cada cosa que yo vivo verdaderamente lo veo como un regalo. Y esto es algo que quiero de verdad compartir. Yo sé que es ilógico que yo les diga, es importante que si estás contagiada o contagiado por COVID, lo veas como un regalo de Dios. Porque para mí el regalo más grande fue, yo le pregunté a Dios, ¿qué es lo que quieres que crezca a nivel espiritual? Si tú me estás poniendo en esta situación, me estás regalando este bicho, es para que yo crezca en algo. Y la verdad es que fue evidente que yo lo que necesitaba crecer en ese tiempo era en paciencia. Quienes me conocen saben que soy súper acelerada y hago miles de cosas al mismo tiempo y a ratos me falta, de verdad, me falta la paciencia, me desespero porque quiero todo rápido, porque quiero todo de la forma como me gusta. Y he venido trabajando muchos años en la paciencia. De hecho, desde muy pequeña yo le pedí a Dios solo dos cosas, sabiduría y paciencia. Siempre, esa ha sido mi oración toda mi vida. Y yo sé que el regalo de Dios era, pues aquí está, Chelo, la oportunidad perfecta para que crezcas en más paciencia. Y que también fortalezcas tu fe y sepas que no estás sola y que aunque humanamente te falta el abrazo, ¿verdad? De tu esposo, de tu familia, de tus amigos, tienes el abrazo divino, el abrazo de Dios. Y la verdad fue un ejercicio muy importante para mí. Esto de poner todo en manos de Dios, de realmente soltar, de no controlar, de creer que Él está actuando en medio de esa situación. El salmo que es el salmo que me ha acompañado toda mi vida y el salmo que leímos el día de mi boda también es el Salmo 23, porque verdaderamente es mi experiencia de Jesús, ese Jesús que es el buen pastor que me acompaña. Y esta experiencia de COVID fue estos versículos del Salmo donde dice, aunque pase por cañadas oscuras, Él está ahí conmigo y me lleva a aguas cristalinas, a pastos verdes. Esa era la certeza que había en mi corazón. Y yo creo que es muy importante que podamos verdaderamente leer nuestras experiencias desde Dios. Es decir, que si yo hubiera vivido esta experiencia solo desde la parte psicológica o desde la parte más humana, hubiera sido otra historia. Para mí es importante que yo entiendo que todos estamos sufriendo porque lo he acompañado por todo este tiempo y lo veo todos los días. Yo sé, o sea, sé que no es fácil quedar con efectos secundarios. Yo tardé como 5 semanas en poder regresar a mi rutina. A mí me gusta caminar por las mañanas y no podía. Caminaba 5 minutos y quedaba agotada, drenada. Entonces eso genera una impotencia muy grande, una frustración muy grande. Y era decir, está bien, vamos a ir paso a paso, un día a la vez. Así que lo que empecé a hacer es tal cual. Caminé 5 minutos por los días que sentí que podía caminar 5 minutos y después empecé a incrementar. Y gracias a Dios ahorita ya casi 2 meses ya volví a mis caminatas matutinas con el tiempo que estoy acostumbrada, al ritmo que estoy acostumbrada. Y sí me quedaron muchos efectos secundarios al inicio. Después, a la tercera semana de haber tenido COVID, se me empezó a caer el cabello, pero haz de cuenta que a manojos. Y yo tenía una amiga doctora que me acompañó en este tiempo y me decía, oh sí, así es uno de los efectos secundarios, se murieron todas las células del cuero cabelludo, tuviste temperaturas muy altas, no te preocupes, te va a volver a salir. Y entonces ya bromeaba yo y le decía, pues a Coco me voy a pelar toda porque esto se cae así, en mechones, ¿no? El agotamiento era terrible, dolores de intestino, problemas con mi intestino. Mis niveles de azúcar estaban locos, entonces por
2 semanas, mañana, mediodía y noche, tenía que comerme un chocolate enorme para sentir que no me caía. Y después mi amiga, que es doctora, me dijo, creo que tienes que empezar a comer algo más sano, no solo chocolate. Pero el chocolate tenía cacahuate, tenía caramelo, tenía azúcar y eso me ayudaba. Entonces me dijo, después de unos meses tienes que revisar tu tiroides porque seguramente está afectada. Y para mí de veras fue entrar en este mundo que ahora siento que entiendo mucho más a las personas que estoy acompañando. De verdad entiendo mucho más, o sea, no es como antes que le digo, te entiendo, te entiendo. Ahora hablamos el mismo idioma. Sigo acompañando a personas que siguen enfermas, que se enferman todos los días, porque lo interesante de esta pandemia es que las personas creen que ya se acabó y no se acabó. Sigue habiendo contagios en nuestra comunidad, la gente va enferma de virus, va enferma los domingos, pero no sabe que está enferma y nos enteramos en la semana que están enfermos. Entonces sigue habiendo muchos contagios y no es fácil, la verdad, poder atravesar esta situación a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel espiritual. Es un reto grande, pero la verdad es que yo creo que Dios nos ha hablado a través de todas estas experiencias desde que empezó la pandemia. Dios nos ha hablado de muchas formas y nos habla individualmente. A mí me habló a través de mi enfermedad y a mí me regaló esta experiencia para invitarme a crecer en lo que yo tenía que crecer. Pero yo creo que fue fundamental el de verdad verlo como me gusta ver la vida. Cada reto es un regalo de Dios, hay algo que tengo que aprender, hay algo que tengo que crecer, y aunque no lo quiera, porque a veces le digo a Dios, ahí está tu regalo, llévatelo, me pongo en oración y digo, ok, que se haga tu voluntad, tengo que soltar todo para que Dios haga en mí. Pero verdaderamente es a través de su gracia que he podido atravesar esta enfermedad y todavía siguen por ahí efectos secundarios, pero ya no en el nivel que estaban y espero en Dios que desaparezcan en 3 meses. Y si no desaparecen, algo haré a nivel médico para checar que se vuelva a estabilizar todo, ¿no? Pues básicamente esa es la experiencia que quería compartirles y que creo que es muy importante que nos apoyemos los unos a los otros. A ratos no somos suficientemente empáticos con el que está sufriendo, con el que está atravesando esta enfermedad, con las pérdidas, con las muertes, con el sufrimiento que estamos teniendo día a día, no solo por el COVID, en general, por todas las situaciones que vivimos en nuestro mundo. Pero concretamente con el COVID, yo creo que sí necesitamos crecer un poquito más en empatía, en oración, hacerle saber a la persona que está enferma que estamos juntos, que estamos orando los unos por los otros, que nos estamos soportando, como diría la carta de los Corintios, ¿no? Sopórtense, no de aguantarnos, sino de sostenernos. Y yo creo que eso es algo importante, que quien esté afectado en este momento por esta enfermedad, quien sienta desesperación, frustración, que no hay salida, que es horrible tener estos efectos secundarios, que nunca va a acabar, que sepa que habemos personas, pues, que estamos ahí para ayudar, que pueden pedir ayuda, que podemos orar como comunidad, y eso es lo más importante. No estamos solos. Somos comunidad, somos pueblo de Dios en camino, estamos construyendo el reino de Dios juntos y estos retos y estos regalos que Dios nos hace, que a ratos no nos gustan mucho, son para crecer en fe, en esperanza, en amor. Y eso sí me gustaría compartir con la comunidad, el que sepan que no están solos, pueden ser acompañados por muchas personas que estamos aquí en lo mismo y que hemos experimentado lo mismo. No sé si hay alguna. Sí, muchísimas gracias, Chelo, por tu testimonial.
que pues es muy profundo. Ciertamente cada quien ve la vida desde su propia experiencia. Tú lo has manejado mucho desde la psicología y desde la fe. Yo como filósofo tiendo a la fenomenología, y pues la fenomenología es esta parte de la filosofía que estudia precisamente la experiencia, y uno diría es lo más subjetivo del hombre, como hablar objetivamente de mi propia subjetividad. Y pues me ha parecido muy interesante todo lo que nos dices. Ciertamente cada quien lo vive. Yo ya pasé 2 veces por allí, pero han sido 2 veces mucho más simples. Sin embargo, yo que soy un comilón glotón, perdí el gusto y el olfato, y lo perdí en una comida, que fue una cosa impactante. Al inicio de la comida las cosas me sabían, a la mitad de la comida dije, qué raro, esto ya no me supo, y al final de la comida ya no me sabía nada. Y Wow. estuve así como 3 meses. Entonces, cada quien lo va viviendo. Me ha hecho muchísima gracia que un carácter como el tuyo, que se ve que eres activa a más no poder, le pida al Señor sabiduría y paciencia. Y yo pensaba 2 cosas. La sabiduría se adquiere con paciencia. Y pedir el don de la paciencia es como decirle a Dios, quiero el don de la paciencia, pero lo quiero ya. Exactamente. Y sabes qué, es bien interesante. Yo no perdí el gusto y el olfato, y le decía a Dios, gracias, gracias, porque me encanta comer, me encanta comer. Y de verdad, no me imagino lo que viviste. No me imagino. Pues sí. Ahora, creo que el resumen último de toda la plática que nos das, y creo que es muy importante, es el término de la empatía, que creo que es un tema para un programa entero, Jorge, que podríamos preparar en el futuro, porque a veces nos preocupa muchísimo el decir, yo soy académico, yo tengo las ideas muy claras y las cosas son como son, o tengo una fe impactante y el que no piensa como yo, pues está en el error, porque yo pienso así, ¿no? Y de repente nos cuesta mucho trabajo saber ponernos en los zapatos del otro, aunque nos dé asquito meternos en el zapato del otro, pero a veces es necesario. Y creo, Chelo, te agradezco muchísimo que, que eres un alma dispuesta a abrirse al otro y ayudar al otro. Ciertamente me fascina a mí también, el Señor es mi pastor, nada me falta, yo lo traigo siempre en italiano en la cabeza, il Signore è il mio pastore, nulla manca ogni attesa, pero esa idea de que me lleva por prados verdes a pesar de que voy a estar, pues es saber que no estoy solo. Y tanto desde un ámbito meramente humano, psicológico, como sobre todo desde un ámbito religioso, es lo que más nos ayuda. También es verdad que la experiencia que tú tuviste en un momento dado, sobre todo por la alta temperatura, que tú dices hasta dónde fui yo consciente de lo que pensaba, hasta dónde es producto de mi loca imaginación, hasta dónde es real, no deja de ser un tocar de cerca la muerte y decir, pues hay que estar preparados. Y creo que eso es la experiencia más gorda. Un hermano mío estuvo muy grave de COVID, durante 9 meses estuvo con oxígeno y uno decía, pues es que está rascando la muerte y ¿por qué no se va y por qué se queda? Y creo que también es una de esas experiencias muy fuertes que podremos tratar en otro programa. Yo esta semana he tenido 2 personas muy cercanas que murieron de cáncer, una amiga de la universidad que se le llevó rapidísimo en cuestión de un mes, y otra es una prima mía. Y tú dices, ¿por qué unos lo superan y otros no? ¿Cuál es el camino que tenemos? Y creo que con el COVID ha pasado prácticamente eso. De repente nos sentíamos una humanidad fortísima, una humanidad que ya lo sabe todo, una humanidad que no necesita de Dios, y de repente viene pues un bicho que ni siquiera lo vemos, que ni siquiera sabemos realmente si vino de China y de un murciélago y de lo que tú quieras, pero en los hechos, por más de que haya los que lo niegan y los antivacunas y lo que tú quieras, en los hechos la gente se contagia, en los hechos la gente se enferma, en los hechos hay gente que muere. ¿Y por qué unos sí y por qué otros no? Quiere decir que seguimos bajo la providencia, bajo la mano de Dios, y que pues un día veré yo al Señor mi buen pastor, y espero que lo vea yo en esos verdes prados, a pesar de lo difícil que pueda ser el camino. Sí, sí.
Gracias por tu compartir. Gracias, Guillermo. Gracias, Chelo. Yo, desgraciadamente, como Chelo, me salvé como por 2 años, hasta mayo que lo tuve. Y te voy a ser sincera, al principio no lo crees, o sea, no lo creía. Yo fui a hacerme el examen y veía positivo y decía, no, o sea, perdón por una reacción muy humana, no puede ser. Y exactamente en este momento que tengo tantas cosas que hacer. Yo tenía un evento importantísimo al siguiente sábado, tenía miles de cosas que hacer en el trabajo y que decía, no puede ser. O sea, es como la negación primero, ¿verdad? Que me venía. Y después, pues ya aceptarlo, pero de una manera, como dijo Chelo, que es cerrar lo que Dios quiere. Yo descubrí que la única forma de tenerme quieta, yo siempre andaba haciendo cosas en la calle, yo creo que fue la que dijo, para que ya se esté en su casa y esté tranquila, le vamos a mandar el bicho para que se calme, porque era la única forma de estar inquieta. Y sí me hizo pensar muchas cosas, como dijeron ustedes. Me hizo pensar mucho en qué pasaría. O sea, pensé, si esto se agrava, me dio muy leve, gracias a Dios, pero si me hubiera quedado más fuerte, empecé a pensar en mi esposo, en mis hijos, y de verdad va a ser muy así, pero estoy preparada yo. Si ahorita me pasa algo y Dios me llama, ¿qué cuentas le voy a dar? Como que sí fue como un, ay, Dios mío, más bien qué he estado haciendo y cómo me voy a preparar. Entonces sí me sirvió mucho de, primero, estar tranquila y pensarlo. Al final me ayudó mucho lo que decía Chelo, a verlo como un regalo y ver por qué exactamente me sucedió esto y de si lo necesitaba o no. Pues yo creo que sí lo necesitaba. Necesitaba dejar que mis hijos ayudaran más, me ayudaran, o que mi esposo, o a no sentirme yo, como decía Chelo, en control, que yo tenía que controlar todo, tenía que decidir todo, tenía que hacer todo, porque en realidad no. Entonces fue más bien un ejercicio de soltarme en las manos de Dios y decir, no, aquí estoy y hasta aquí va a ser como mi yo puedo, yo solita puedo, yo no te necesito, que no lo pensaba así, pero así actuaban. Entonces, es decir, pues no, ahora sí, estoy literalmente en tus manos. Así es que es viéndolo de esa manera como una bendición, y es tiempo que pude tener para hacer más oración. Y en general en la pandemia, cuando estaba al pico de la pandemia en el 2020, yo siempre me quejaba que no tenía tiempo de usar el rosario, que no tenía tiempo de esto. Pues nada, vino la pandemia y ahora no había excusa. Ahora sí podía ir a misa diario en línea, sí podía rezar el rosario. Entonces no podía decir que no tenía tiempo. Entonces, más bien hay que ver esto como una bendición, de verdad, todo lo que uno no valora. Yo no valoraba tanto que tenía una iglesia aquí a 5 minutos, la otra a 15 minutos, que pudiera comulgar. Y en la pandemia, cuando no podía comulgar, decía, ay, no puedo comulgar. Entonces, más bien la pandemia te hace valorar todo lo que uno tiene. Mi esposo viaja muchísimo y ese tiempo lo tuve todo el tiempo aquí, ¿verdad? Entonces ya decía, ay, ahora sí lo tengo todo el tiempo y a mis hijos. Entonces, no sé, hay que descubrir más bien todo lo que viene detrás y lo que uno valora, lo que tiene, como dice el dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pues así pasó con la pandemia. Entonces, aprendimos mucho, en mi caso, yo a valorar mi familia, mi comunidad, mi iglesia, el padre, todo lo que tengo, porque estábamos aquí encerrados. Y mi única recomendación es que ahora que ya podemos como regresar más o menos a la normalidad, no perder de vista que esto es un don de Dios, es un regalo, nuestra vida, nuestra salud, y es un regalo importante, y la fe es un regalo, la vida es un regalo. Hay que estar agradecidos. Me encantó lo que más dice Chelo, estoy agradecida. Yo también. Entonces, que no se nos pierda de vista, pues, estar agradecidos, porque hoy tenemos vida, hoy tenemos salud, ¿verdad? Y podemos llevar esto a las demás personas. Entonces, muchas gracias, Chelo, porque siempre es mi ayuda. Gracias, Marinita, por compartir. Gracias. Algo que a mí Perdón, nada más iba a decir algo, que yo creo que ese es el reto que tenemos como seguidores de Jesús, el verdaderamente
vivir cada día en esa frecuencia. Es decir, no porque la pandemia ya está menos terrible, entonces vamos a hacer como si nada pasa, ¿no? Es de verdad aprender a vivir el seguimiento de Jesús en el hoy, en el momento presente, en el día a día. Y ese es un reto grande, porque se dice fácilmente, pero a la hora de la práctica nos podemos distraer, digámoslo así. Algo que a mí me gustó mucho y que se oye como eco en el tema de los 3 comentarios que ustedes tres han hecho es cómo este tiempo de sufrimiento, este tiempo de angustia, nos ha llevado a 2 cosas. Primero, a crecer en el amor personal a Dios en nuestra propia vida y también a compartirlo a los demás. Era impresionante ver cómo desde el inicio muchas personas trataban de ayudar a la gente, no nada más en el campo humano, también en el campo espiritual, cómo poder afrontar y cómo ayudar a los demás en este tiempo de miedo, de angustia, de incertidumbre. Nunca nos ha tocado vivir un periodo como el que habíamos vivido. Podías estar enfermo 2 meses o una semana y ya estabas harto de estar encerrado en tu casa, pero esta oportunidad nos ayudó a crecer en el amor y abrirnos a los demás en nuestra propia casa. Tú ahorita hablabas al inicio, Chelo, de esos muchos suicidios que te tocó ver. La realidad es que nos hizo crecer en familia. Muchas veces decíamos, pues tenemos muchísimas actividades, pues órale, ahí les va 2, 3, 4 meses encerrados para centrarse en lo esencial que es la familia. 2, 3 meses para valorar el don de la vida, para valorar el don de la salud, para valorar todas las gracias y bendiciones que hemos recibido. El lunes pasado, hablando con Guillermo, él comentaba que este programa se debería de llamar No quién soy yo, sino, como decías, Guillermo, gracias. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido, porque en realidad lo que platicábamos era los rosarios de todos los días virtuales, salió de aquí, este programa salió de aquí, la adoración eucarística y la coronilla salió de aquí, de esta realidad que estamos afrontando, donde tratamos de hacer la experiencia de Dios. Y creo que es algo que te agradecemos de corazón, Chelo, el que nos hayas compartido tu experiencia. Muchas veces no sabemos explicarnos, y aunque todos estamos experimentando si me permiten usar estas palabras, este claroscuro de la fe, porque ha habido mucho sufrimiento, pero también ha habido mucha gracia y bendición, pues se tiene que entender con una claridad, con una sencillez, como tú lo has explicado, y que creo que a todos los que hemos pasado de esta forma nos debe de ayudar. Yo, a diferencia de ustedes 3, es decir, de ustedes 5, considerando a Bernardo y considerando a Sister Yanis, a mí no me ha dado COVID. Igual estoy demasiado mal y no lo merezco, pero ya Dios sabrá. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. No sabemos cuál es. Muchas veces se va descubriendo a lo largo de los días o de los años, de los meses, de los años. Y en definitiva, pues es ese caminar de la mano de Dios en nuestra propia experiencia real, personal. Te agradezco mucho. No sé si alguien tenga algún otro comentario antes de finalizar. Pues sin más, queridos amigos, les agradecemos muchísimo. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.